Ya en la clase anterior mostré, o más bien les conté, que las observaciones astronómicas de Copérnico, que siguieron con las de Tycho Brahe, un astrónomo danés, que siguieron con la síntesis, se puede decir, experimental que hizo Johannes Kepler, permitieron una descripción del movimiento del sistema solar, que era a lo que se podía acceder en esa época con los recursos que se tenía, que permitió a Newton, a través de las leyes de Kepler, inferir la ley de gravitación universal y, en paralelo, la descripción general de la dinámica. Las llamadas leyes de Kepler, que son tres, dicen así, dicen: todos los planetas para todos los planetas las órbitas son elípticas y planas. O sea, el movimiento se da en un plano. Para todos los planetas, la velocidad areolar es constante. Ya les voy a explicar qué quiere decir la velocidad areolar. Viene de área. Es el área barrida por el radiovector posición por unidad de tiempo. A veces la conoce como velocidad de sector. Y la tercera es que para todos los planetas el cuadrado de los períodos es proporcional al cubo de los radios. Cualquiera sea, el cuadrado del período de revolución es proporcional al cubo de la distancia al Sol. Estas leyes eran totalmente empíricas, o sea, eran observacionales. Observaban, tomaban nota, volvían a observar, volvían a tomar nota. Pequeño homenaje que deberíamos rendirle a esa gente que observaba de noche, sin electricidad, o sea, se alumbraba con luz incandescente, sin calculadoras, con lápiz y papel. Anteojos que se construían ellos mismos rascaban el vidrio hasta hacer un objetivo, un ocular, lo montaban en un tubo, con notable precariedad, pero con extraordinaria lucidez intelectual, hicieron esto. Esto le permite a Newton dar un paso de gigante. Por un lado, termina de estructurar una ley básica de la dinámica, que es esta.
y por otro le da forma a la estructura de la fuerza que se genera entre los astros y que la formaliza así. Donde esta es la fuerza de interacción entre una masa M1, una masa M2, esto es el vector posición R de M2 visto desde M1, y este signo quiere decir que la fuerza es de atracción. Este es el vector R. Y esa fuerza es una fuerza de atracción. F12, F21. Esta constante que está aquí adelante se llama la constante de gravitación universal. Esto es el producto de las masas de los cuerpos involucrados, cuadrado de la distancia que los separa. Esa es la ley de fuerza propia de la interacción gravitatoria. Como mencionamos ya en la clase anterior, habría muchísimo que decir de lo que, más de lo que no se sabe de esta interacción que de lo que sí se sabe. Siempre es de atracción, a diferencia de la interacción eléctrica, que puede ser de atracción o de repulsión. Curiosamente, depende de la masa inercial y no de otra masa que podríamos llamar masa gravitatoria. Va con la inversa del cuadrado de la distancia que lo separa e, insisto, siempre es atractiva, siempre. Entonces, la existencia de esa fuerza genera un estado de equilibrio, podríamos decir, al menos en el sistema solar, que para la época en que Newton la deduce a partir de estas leyes, daba lugar a un cierto equilibrio en el movimiento de los astros. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero vamos a comentar un poco esto, después vamos a ver cómo se compagina esa fuerza con estas leyes para un caso simple, que es el caso en que la elipse se reduzca a una órbita circular, y después vamos a generalizarlo para las órbitas elípticas generales. Acá hay algunos números que conviene precisar. Esta constante gamma, constante de gravitación universal, mide 6,7 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Tiene esas unidades para que cuando las masas las ponga en kilogramos y las distancias en metros, esto la fuerza me dé en newtons. Es un número particularmente pequeño. Es un número muy, muy pequeño. Para darse una idea de lo pequeño que es, déjenme contarles que si esta masa es de 100 kilos, en presencia de otra de 100 kilos, puestas a 1 metro de distancia, dos masas de 100 kilos
Déjenme ver que hice bien la cuenta. Sí, puestas a 1 metro de distancia, la fuerza de interacción gravitatoria es de 6,7 por 10 a la menos 11. No, perdón, 6,7 por 10 a la menos 7 Newton. Fíjense, 100 kilos. ¿Ah? Puestos en presencia de otros 100 kilos a 1 metro de distancia generan una fuerza de interacción de 10 a la menos 7 Newton, una fuerza muy pequeña. Esa es la razón por la cual entre esto y esto, esa fuerza no es visible, porque la fricción es suficiente como para eliminar su manifestación entre dos cuerpos. Dos cuerpos que están sometidos también a la acción de la fricción. O sea, es una fuerza en realidad muy pequeña. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tiene tanta importancia? Bueno, tiene una enorme importancia cuando las masas involucradas son muy grandes. No es una fuerza constante, es una fuerza que disminuye con el cuadrado de la distancia, de modo que a la luz de la definición de esta fuerza deberíamos reconsiderar qué es el peso de un cuerpo. Entonces, en efecto, hagamos eso. ¿Qué es el peso de un cuerpo? Cuando hicimos el curso de Física 1 dijimos, bueno, el peso de un cuerpo es la manifestación de la atracción gravitatoria que se genera entre la masa de la Tierra y la masa de un objeto que está en las proximidades de la Tierra. Entonces, esa fuerza, vista ahora a la luz de la expresión de la fuerza de gravitación universal, es menos gamma, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo que estoy considerando, sobre el cuadrado de la distancia entre ellos, que en este caso, ya les voy a explicar por qué, lo considero como la distancia de este cuerpo al centro de esta distribución esférica de masa, que es, si el cuerpo está como yo ahora, como aquel que está un poco más lejos del centro de la Tierra, prácticamente estamos a la distancia 6.380 kilómetros del centro de la Tierra, o sea, el radio terrestre. Y esta fuerza está en la dirección radial negativa, menos la radial. La dirección radial negativa es esta. O sea, es una fuerza de atracción. Y nosotros dijimos que esa fuerza, a todo lo que yo coloque, le genera una aceleración que es siempre la misma, es la aceleración de la gravedad. Entonces esto queda menos, mejor dicho, queda m por g. Cualquiera sea el cuerpo en condiciones de ninguna otra fuerza presente. Quiere decir entonces que g, la aceleración de la gravedad, resulta ser igual a menos gamma m sobre r cuadrado en la dirección vector unitario radial, o sea, atractiva y tiene este valor. Cuando uno hace esta cuenta a través del conocimiento de gamma, m y r, resulta que g es igual en módulo a 9,8 metros por segundo al cuadrado, grosso modo. No es la misma en todas partes,
pero aproximadamente toma este valor. Muy bien, eso permite que si uno conoce el valor del radio terrestre, cosa que se obtiene a través de mediciones geográficas, uno puede calcular, conocida gamma, la masa de la Tierra, cosa que se hizo ya hace años, y la masa de la Tierra es 6,6 por 10 a la 24 kilogramos, la masa del planeta. Si la masa del planeta, donde vivimos, la divido por el volumen del planeta, que es, bueno, no lo tengo acá, búsquenlo ustedes, está en cualquier libro. En realidad es muy fácil calcularlo porque es 4/3 de pi por 6.380 kilómetros al cubo, aproximando el planeta a una esfera. Dividiendo la masa por el volumen, se puede calcular la densidad de la Tierra, que es igual a 5,5 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad media del planeta, 5,5 gramos por centímetro cúbico. Alta, recuerden, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Es 5 veces más denso que el agua. Ok. Ahora, uno se pregunta cuando hace estas cuentas, a uno le empieza a dar un poco de cosita, porque dice, a ver, pero un momento. Acá yo tengo que me han presentado la fuerza de gravitación o la interacción gravitatoria o la fuerza gravitatoria como la que corresponde a dos partículas que están a cierta distancia. Para que se dé esa fuerza no hace falta nada en el medio, ni que yo ponga aire, quite aire, ponga luz, nada, absolutamente nada. Aparece simplemente porque una masa percibe la otra. ¿Cómo hace para percibirla? No se sabe. En todo caso, yo no lo sé. Ahora, esta es la expresión de una fuerza entre masas puntuales. O sea, esta es una masa que está en la posición R1, esta es una masa que está en la posición R2, este vector es R1 menos R2, perfecto, todo está muy bien para masas puntuales. ¿Qué pasa ahora cuando las masas están distribuidas? Acá, la masa de la Tierra no está en un punto, está distribuida en una esfera de 6.380 kilómetros de radio. Bueno, en ese caso, lo que hay que hacer es proceder sumando, como hemos hecho hasta ahora, las contribuciones de cada una de las masas elementales de un cuerpo sobre otro. Entonces vamos a suponer que este cuerpo tiene una masa total m y que este cuerpo tiene una masa m pequeña. Entonces la atracción gravitatoria será la que corresponde a la atracción gravitatoria de este elemento de masa sobre esta masa. O sea, aquí va a haber una atracción gravitatoria de F que será igual a la constante de gravitación por la masa m por el diferencial de masa
elegido dentro de esta distribución general sobre el cuadrado de R, y eso en la dirección menos R. Esa es la fuerza elemental que este elemento de masa ejerce sobre esta que está afuera. Entonces la fuerza total será igual a esta integral de menos gamma m de m sobre R cuadrado, integrando sobre todo este volumen. Entonces, para calcular la fuerza total que hace toda esta distribución de masa sobre esta masa puntual, tengo que integrar para calcular la suma de las fuercitas individuales que hace cada elemento de masa que está aquí. Cosa que se hace. Sin embargo, afortunadamente, la matemática ha avanzado y nos ha dejado un teorema importantísimo con el cual ustedes van a trabajar mucho el próximo curso, que se llama el teorema de Gauss, que muestra que si esta masa está afuera, toda esta que tiene simetría esférica se puede reducir a una única masa total M que está concentrada en el centro. Y la fuerza total resulta ser igual a menos gamma M, la masa total, sobre el cuadrado de la distancia R más R0 en la dirección radial. O sea que si esta masa está fuera, todo ocurre como si la distribución de masa se pudiera reemplazar por una masa que es igual a la masa total que está concentrada en su centro de simetría. Eso si la masa está fuera. Y si la masa está dentro, por ejemplo, me pregunto, ¿cuánto vale sobre esta masa interior la atracción de toda esta en la cual ella está incrustada? La respuesta es que lo único que cuenta para la atracción gravitatoria de esta masa es la masa que está concentrada en una esfera de radio R menor o igual a la distancia de la masa M con el centro de la distribución de masa. Eso se llama el teorema de Gauss. Lo van a usar muchísimo para el manejo de fuerzas coulombianas que geométricamente tienen la misma dependencia que la fuerza gravitatoria. Esto les quiero decir, no lo voy a demostrar, les quiero decir que justifica que cuando yo tenga problemas como este, un cuerpo y el planeta Tierra aproximadamente esférico pueda concentrar la masa del planeta en el centro y hablar de la atracción gravitatoria entre dos partículas. Me simplifica muchísimo las matemáticas del tratamiento. Ok, entonces, con esa tranquilidad vamos a hacer ahora una primera visión de las leyes de Kepler en un caso muy simple, por cierto, que es el que trata el libro, que consiste en suponer que las órbitas son circulares.
¿Por qué hago una primera aproximación? Bueno, porque la demostración general de las leyes de Kepler, demostrar que las órbitas son elípticas, que la velocidad areolar es constante, que el cuadrado de los períodos va con el cubo de las distancias, requiere resolver una ecuación diferencial que no es obvia ni rápida. ¿No? Eso no quiere decir que no vamos a aproximarnos a esa situación. Pero nuestra primera aproximación es ver que las leyes de Kepler se cumplen para órbitas circulares. Muchas de las órbitas del sistema solar lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que las elipses, que son las órbitas reales, tienen muy poca excentricidad y prácticamente se trata de órbitas circulares. Es una solución posible. Luego la voy a generalizar. No crean que vamos a hacer una pirateada, luego lo vamos a generalizar. Entonces, vamos a suponer que tenemos un par de astros, ya que Kepler Copérnico, Bright, Kepler, pensaban en el sistema solar, pensemos en el sistema solar. Pensemos en un sistema en el cual tenemos al Sol y a la Tierra que bajo los efectos de la atracción gravitatoria están en órbitas circulares alrededor del centro de masa. O sea, el sistema Sol-Tierra está en principio libre de fuerzas exteriores, no lo está. Es un sistema que está sometido a fuerzas que corresponde llamar galácticas, porque serían ya fuera del sistema solar, pero aproximadamente son un sistema cerrado, libre de fuerzas exteriores, entonces su centro de masa o está quieto o se mueve con movimiento uniforme. ¿Dónde está el centro de masa del sistema Sol-Tierra? Bueno, si llamo R a la distancia de la Tierra desde el centro de masa, y R pequeña a la distancia del Sol al centro de masa, ¿por qué? Y bueno, porque el centro de masa del sistema Sol-Tierra está mucho más cerca del Sol. ¿Por qué? Y porque el Sol tiene mucha más masa. ¿Cuánta más? Masa del Sol, 2 por 10 a la 30. Masa de la Tierra, que aquí la estoy llamando MT. ¿6 por 10 a la 24? Quiere decir que la masa del Sol es 6 por 3, más o menos 3 por